Hola, buenos días. Mi nombre es Johnny Paduani y quiero darles la bienvenida al fascinante mundo de las matemáticas. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema interesante como es la potenciación en Z, la potenciación en el conjunto de los números enteros. Nuestro objetivo en la clase son los siguientes: que el estudiante comprenda el concepto de potenciación en el conjunto de los números enteros. Eh, Como número 2, que el estudiante identifique y aplique las propiedades de las potencias en la resolución de ejercicios. Y como tercero, que el estudiante desarrolle habilidades de razonamiento lógico y algebraico. En nuestro contenido vamos a estar hablando principalmente de la potenciación en Z. Vamos a hablar de la definición de potencia. Vamos a estar también tocando el punto de potencia con base positiva y negativa y exponente par e impar. Y vamos a hablar también de las propiedades de la potenciación en Z. Como estrategia de aprendizaje, se realizará una explicación de potenciación en Z, se explicará la manera correcta de resolverla, se presentarán varios casos que pudiese presentarse a la hora de resolverla y también sus propiedades. Será una explicación paso a paso de la misma y cómo aplicarla de manera correcta. En estrategias de evaluación pudiésemos utilizar la participación del estudiante en clase, la resolución de ejercicios en clase, la explicación oral de una propiedad. También pudiésemos evaluarla con una prueba corta, un taller, una guía de ejercicio. Ahora bien, ¿cuáles serían los recursos que pudiésemos estar utilizando? La pizarra y marcadores, hoja de ejercicios impresos y la calculadora como manera o, o como forma opcional. Antes de empezar el tema, es importante que nosotros definamos lo que es la potenciación. La potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar un número llamado base por sí mismo varias veces, según lo indique otro número llamado exponente. También la potencia se puede conocer como una forma de escribir la multiplicación repetida. Entonces, hasta aquí debemos tener en cuenta que una potencia está conformada por una base, un exponente y un resultado o un producto, teniendo en cuenta que el exponente me dice a mí cuántas veces yo voy a multiplicar dicha base. Para entenderlo de manera mejor, los invito a ver los siguientes ejemplos. En nuestro primer ejemplo tenemos como base el número 3 y como exponente el número 4. El exponente, que es el número 4, me dice a mí que tengo que multiplicar 4 veces la base. En este caso, tengo que multiplicar 4 veces el número 3. Antes de ir al procedimiento y para llegar al resultado, quiero explicar lo siguiente. Muchas veces quizá algún estudiante pudiese cometer el siguiente error de multiplicar la base por el exponente, es decir, multiplicar 3 por 4. Y si lo hace de esa manera le daría 12. Y esta sería la manera incorrecta de realizar la potencia. Recordemos entonces que la manera correcta entonces es multiplicar, en este caso, 4 veces nuestra base. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vamos a multiplicar 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Esta es la manera correcta de realizarlo. Vamos al segundo ejemplo. En nuestro segundo ejemplo tenemos como base el 4 y nuestro exponente es el número 2. Entonces, el exponente me está diciendo que tengo que multiplicar 2 veces el 4. En este caso sería entonces 4 por 4, 16. Y es otra manera correcta de realizar nuestra potencia. Ahora bien, antes de continuar, recuerden que estamos trabajando con potenciación en Z. La potenciación en Z quiere decir que estamos trabajando con el conjunto de los números enteros y que se pudiesen presentarnos varios casos que veremos a continuación. Fíjense, vamos a tener potencia con bases positivas y negativas y exponentes par e impar. En nuestro primer caso,
que la base sea positiva y el exponente sea un número par o impar. Bueno, en este caso siempre el resultado va a ser positivo. Por ejemplo, en nuestro primer ejemplo tenemos que nuestra base es el 2 y el exponente es un número par, que en este caso es el 2. Y vamos a multiplicar dos veces el signo. En este caso nos daría más por más es más y 2 por 2 es 4. En nuestro segundo ejemplo tenemos como base el 2 y el exponente es un número impar, que en este caso es el 3. Entonces, igual que en el caso anterior, pudiésemos multiplicar primero los signos. Vamos a multiplicar entonces más por más es más y más por más es más. Ahora procedemos a multiplicar los números. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Vemos entonces que en nuestro primer caso, cuando la base eh, es un número positivo y el exponente es un número par o impar, nuestro resultado siempre va a ser positivo. Ahora bien, vamos al segundo caso. Pudiésemos tener una potenciación donde el exponente es un número par o impar, pero nuestra base va a ser negativa. Ahora bien, si nuestra base es negativa y tenemos el exponente que es un número par, el resultado va a ser positivo. Vamos a nuestro ejemplo. Tenemos entonces como base el número menos 3. Entonces vamos a multiplicarlo dos veces. Vamos a multiplicar primero los dos signos. Menos por menos me da más. Ahora los números 3 por 3 me da 9. Podemos observar que cuando la base es negativa pero el exponente es un número par, nuestro resultado va a ser positivo. Pero ahora, cuando la base es negativa pero el exponente es un número impar, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría? Vamos entonces, tenemos como base el menos 3 y tenemos como exponente el 3, que es un número impar. Entonces vamos a multiplicar primero los signos. Menos por menos es más y más por menos es menos. Ahora multiplicamos los números. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Entonces observamos que cuando la base es un número negativo pero el exponente es un número par, el resultado va a ser positivo. Pero si tenemos una base negativa y el exponente es un número impar, ya hemos visto que el resultado va a ser negativo. Ahora los invito a ver las propiedades de la potenciación en Z. Las propiedades de la potenciación en Z, la primera es multiplicación de potencia de igual base. Obviamente tenemos dos bases, van a ser las mismas, y el exponente pueden ser números diferentes. ¿Cómo aplicar esta propiedad? Bueno, primeramente vamos a colocar la misma base, que en este caso es menos 2, ¿y qué vamos a hacer con los exponentes? Bueno, vamos a sumarlos. En este caso vamos a sumar los exponentes 3 y 2. Nuestro resultado, bueno, vamos a poner la misma base, que en este caso es menos 2, y tenemos como exponente el número 5, que fue el resultado de sumar los exponentes 3 y 2. Ahora, fíjense, tenemos una potencia con base negativa, pero el exponente es un número impar. Entonces, como vimos en la explicación anterior, vamos a multiplicar 5 veces el menos 2 y nos daría como resultado menos 32. Entonces ya sabemos que aquí en multiplicación de potencia de igual base tenemos la misma base, tenemos exponentes diferentes y en este caso ponemos la misma base, pero vamos a sumar los exponentes y luego procedemos a resolver la potencia. Nuestra segunda propiedad sería la división de potencia de igual base. Aquí tenemos dos bases, pero que son las mismas. En este caso, pudiésemos colocar en nuestro ejemplo el menos 3. Y tenemos dos exponentes diferentes. Entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, ponemos la misma base y en vez de sumar los exponentes, los restamos. En nuestro caso, tenemos como base el menos 3 y vamos a restar los exponentes 4 y 2. Luego ponemos la misma base y ponemos como exponente el resultado de la resta de los exponentes. En este caso restamos 4 menos 2, el resultado es 2. Entonces quiere decir que este exponente 2 me dice a mí que tengo que multiplicar mi base dos veces. Entonces en este caso voy a multiplicar dos veces el menos 3 y me da como resultado el 9 positivo. Porque recuerden que no solamente estamos multiplicando el número, sino también estamos multiplicando el signo.
Ahora bien, así llegamos a nuestra tercera propiedad, que es potencia de una potencia. Aquí tenemos una sola base, pero tenemos dos exponentes. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, colocamos la misma base y eso sí, en vez de sumar o restar los exponentes, vamos a multiplicarlos. En nuestro caso tenemos como base el menos 2 y tenemos como exponente el 2 y el 3. Entonces, ponemos el signo igual, ponemos nuestra base que es menos 2 y vamos a multiplicar nuestro exponente que es 2 y 3. Al multiplicar 2 por 3 nos va a dar 6, entonces conservamos la misma base y ponemos como resultado el exponente 6. Entonces el exponente 6 me está diciendo que tengo que multiplicar mi base 6 veces. Entonces voy a multiplicar el menos 2 6 veces y al hacerlo me da como resultado el 64 positivo. ¿Por qué? Porque recuerda que si tenemos base negativa y el exponente es un número par, entonces el resultado va a ser positivo. Así llegamos entonces a nuestra cuarta propiedad, potencia de un producto. Aquí contamos con dos bases pero un solo exponente. ¿Cómo resolverlo? Bueno, pudiésemos colocar la primera base, que en este caso la propiedad dice que la primera base sería A, y vamos a aplicarle el exponente N por nuestra segunda base, que en este caso es B, por nuestro exponente N. Vamos a nuestro ejemplo para entenderlo de una manera más fácil. En este caso tenemos dos bases, el menos 2 por el 3, y tenemos como exponente el 2. Pudiésemos resolverlo de la siguiente manera. Pudiésemos multiplicar las dos bases, menos 2 por 3 me daría menos 6, y luego le aplico mi exponente, que en este caso es 2, que me dice que tengo que multiplicar el menos 6 dos veces, y eso me daría como resultado 36. O pudiésemos también resolverlo de la siguiente manera. Pudiésemos agarrar nuestra base, la base menos 2, y multiplicarla por nuestro exponente, que en este caso es 2, por, agarramos nuestra segunda base, que en este caso es 3, y le aplicamos el exponente 2, y al resolverlo me va a dar como resultado 9. Entonces cuando multiplicamos dos veces la base negativa me dio 4, y cuando resolví, multipliqué dos veces la base positiva me dio 9. Entonces al multiplicar 4 por 9 me da 36. Entonces recordemos que hasta aquí hemos entonces visto multiplicación de potencia de igual base, división de potencia de igual base, potencia de una potencia de un producto. Ahora vamos a ver la última potencia, que es potencia de un cociente. Aquí contamos con dos bases. Tenemos como numerador la A y tenemos como denominador la B. Y nuestro exponente, que en este caso es la N. ¿Cómo podemos resolverlo? Vamos al ejemplo. Tenemos como numerador el menos 2 y tenemos como denominador el 3. Entonces, tanto el numerador como el denominador debemos aplicarle nuestro exponente. Y al aplicarlo, multiplicaremos entonces el menos 2 dos veces y el 3 dos veces. Y nos darían como resultado la fracción 4 novenos. Entonces, tengamos en cuenta, queridos amigos, que es necesario estar claro qué propiedades estamos aplicando y cuál sería la manera correcta de colocarla. Entonces, antes de empezar un ejercicio, sería bueno que nosotros pudiésemos saber, nos preguntemos qué propiedad me están dando o qué propiedad tengo que aplicar en este ejercicio. Y entonces, después que nosotros ya sepamos cuál es la propiedad y cuál es la manera correcta de realizarla, entonces sería bueno entonces pasar al paso de empezar a realizarla. A continuación, voy a mostrarle algunas actividades que podemos estar haciendo en clase. Aquí tenemos una prueba corta, tenemos como primera parte selección múltiple, como segunda parte tenemos verdadero y falso, y como tercera parte ejercicio práctico. Esto es muy bueno a la hora de que nosotros tengamos que hacer una evaluación a nuestros estudiantes en clase. También tenemos otra evaluación, como por ejemplo sería un taller. Como primera parte tenemos conceptos clave, como segunda parte ejercicios guiados, y como tercera parte
aplicación práctica. Entonces, el hacerlo, estas evaluaciones nos ayuda a saber qué tanto han aprendido nuestros estudiantes de dicho tema. Ahora bien, y recuerden, como les dije al principio, en actividades en clase eh, pudiésemos utilizar la participación en clase para hacerle preguntas a los estudiantes, pudiésemos ponerles ejercicios, podemos que ellos expliquen una propiedad determinada y pudiésemos, como le dije anteriormente, una prueba escrita, un taller, una guía de ejercicio. Esto realmente nos puede ayudar y nos ayuda a saber qué tanto han aprendido nuestros estudiantes. ¿Tienen alguna duda? Bueno, no duden en hacerla, ya que el poder hacerlo, el poder preguntar y tener respuestas a nuestras dudas, esto va a hacer que el estudiante pueda irse a su casa tranquilo y recordarle siempre que es necesario repasar, ya que la matemática no se estudia sino se practica. Y al estudiar, seguramente, y al repasarla, va a traer como resultado que el estudiante apruebe dicha evaluación y se lleve un conocimiento que es de gran importancia para su desarrollo como estudiante y para su vida diaria. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos una próxima clase con un tema interesante del mundo de las matemáticas.